poco, mientras recibimos las imágenes, estábamos conversando acá en el estudio con Sergio González, sociólogo y autor de este libro Ciudadanía en Marcha. Tú me decías que había básicamente dos ideas que debían mantenerse posicionadas para que esto no fracase desde el punto de vista de mantener la atención, como decías, en que la educación debe ser un tema de primera línea en la agenda del gobierno. Así es, el tema de poder estar en la agenda, no salir de la agenda. Es difícil tener un tema en la agenda durante una década, prácticamente del año 2006, pero es importante que la expresión de las demandas, lo que tiene que ver con la lógica de inclusión. Pensemos que hoy día tenemos, por ejemplo, en el tema de la educación superior, tenemos a cerca de 1.200.000 jóvenes. Prácticamente el 50% de los jóvenes hoy día están vinculados al tema de la educación superior. ¿El cómo se financia eso? ¿El cómo se logra la lógica de inclusión? Ese es un tema que implica un conjunto de demandas que tienden a ser subsumidas por la postal de la anomia, de lo que podemos ver los conatos de violencia, las acciones puntuales, específicas, en que la gestualidad se come el discurso. Estos gestos, estas manifestaciones que al final son, por así decirlo, una puesta en escena, ritos, rituales en los cuales debe aparecer el discurso, debe aparecer la demanda. Y el tema de las demandas es hoy día en el cual el movimiento estudiantil debiera buscar nuevas formas también de lograr expresividad de esas demandas que quedan subsumidas por lo que podemos tener incluso hasta media hora, o lo que tuvimos durante el año 2011, que teníamos jornadas enteras de transmisión de televisión, sí, solamente con temas de conatos de violencia. Ahora, Sergio, ¿te parece que comunicacionalmente logran poner el tema de manera adecuada? Te lo pregunto porque a muchos de los dirigentes, y particularmente los secundarios, o sea, con mucho respeto lo digo, pero parece que uno les pone play y recitan algo que tienen como aprendido de memoria, con muy poca conexión práctica respecto de la realidad que viven muchos hogares en este país, con una desigualdad y falta de oportunidades para una educación de calidad. ¿Te parece que los dirigentes hoy día realmente hacen un favor en poner el tema como uno quisiera escucharlo? A ver, hay que entender que ahí hay una complejidad. Estamos hablando por lo general, cuando vemos, por ejemplo, los dirigentes de los secundarios, estamos hablando con jóvenes que están haciendo, por así decirlo, su primera aparición en el espacio público, en el discurso, tratando de articular un discurso, y que en verdad tiene una expresión más emotiva y que tiene una carga ideológica, una carga centrada en las consignas. Independientemente de eso, podríamos decir que después hay una transmutación, hay una lógica de poder entrar en el espacio político, en la articulación del discurso, de pasar de lo que podríamos llamar la gestualidad, la emocionalidad, incluso lo lúdico, a la generación de un discurso más articulado. Ese tránsito, algunos ya lo han hecho. Pensemos, por ejemplo, que jóvenes que comenzaron como adolescentes, hoy día están en el espacio de la política, ¿no? La semana pasada vimos, por ejemplo, que un movimiento que partió como un movimiento ciudadano en torno al tema estudiantil se inscribe como partido político. Ese tránsito, ese proceso de madurez es un proceso que tiene que ver con una lógica un poco más compleja y madura. Lo que tenemos los actuales dirigentes estudiantiles con una lógica muy ideologizada, con una lógica muy centrada en la consigna, en que no logran traducir las demandas, las toman en un discurso que permita una mayor lógica de sintonía, como decíamos al principio, claro, con una plasticidad que permita la sintonía con la ciudadanía. Mira, lo que está pasando ahí, Sergio, es que van avanzando los estudiantes por Diagonal Paraguay al oriente y se van a encontrar con el contingente de carabineros que está resguardando ahí el Parque Bustamante. Ahí se amplió. De ahí está el bloque de carabineros de fuerzas especiales que tiene que impedir que los manifestantes vayan. ¿Qué pasa con esto? Yo no sé si resulta desde el punto de vista práctico, inteligente, que ninguna de las partes cedan. O sea, que la Intendencia diga no pueden pasar por la Alameda, que los estudiantes digan es que queremos pasar por la Alameda, la Intendencia ofrece un recorrido alternativo, los estudiantes no lo aceptan, y al final, por la tosudez, se pierde la posibilidad de visibilizar la masividad del movimiento o no, y que estemos hoy día hablando de cuestiones estrictamente de educación y no de cómo Carabineros tiene que contener a los manifestantes que no tienen permiso para pasar, etcétera, etcétera. Claro, la situación que ocurre es que al final las ganancias secundarias están justamente en aquellos que debieran estar en una lógica
no tener el protagonismo. Por ejemplo, lo que tú ves en la imagen en estos momentos, estamos hablando que ahí no deben haber más de 150 o 200 jóvenes, ¿no? Correcto. Y estamos hablando de que el movimiento estudiantil hoy día tiene una lógica en que están incluidos prácticamente más de 2 millones de jóvenes a lo largo del país. Esa situación implica que la postal que se obtiene es una postal desvirtuada de la lógica de la demanda, porque no vemos al final y se invisibilizan los contenidos de demanda, los contenidos de discurso. Yo creo que también hay una lógica del Ejecutivo de tratar de coaptar y no permitir que haya una nueva instalación del movimiento estudiantil en el eje de la Alameda, porque eso es muy simbólico. Es muy simbólico lo que ocurrió en la entrada de los estudiantes en el caso de La Moneda. Yo lo desdramatizaría. Yo creo que en ese sentido el gobierno le da un sentido mayor al que verdaderamente tiene. Que un conjunto de estudiantes, para decirlo claramente, puedan desplegar una pancarta en el patio de los Naranjos, en La Moneda, no debiera tener un mayor dramatismo. No debiera ser una situación que implique, por así decirlo, como una lógica más allá que la lógica contracultural que expresa. Entonces, en ese sentido también yo creo que la dramatización de lo que vemos, este escenario, estos rituales que se dramatiza, lo que podemos ver, ¿no? Este juego de actores antagónicos, al final produce una situación que no hay una ganancia ni para el gobierno, ni para el Ejecutivo, ni una ganancia para el movimiento estudiantil. Prácticamente podríamos decir las ganancias son todas de nivel secundario por agentes que tienen una agenda que no es la agenda central. Porque fíjate que la coincidencia que puede haber entre el gobierno y el movimiento estudiantil es muchísimo mayor en términos de buscar nuevas formas de financiamiento para la educación pública, el poder avanzar en los aportes basales, en poder salir de la lógica, el cambio de paradigma, salir del voucher para entrar en un financiamiento estructural de la educación pública. Sergio, y eso queda invisibilizado. ¿Es normal que este tipo de movilizaciones y de discurso al final termine tan ideologizado que es al final lo que termina en alguna medida también sacando roncha? Cuando hablo de sacar ronchas porque tiene que ver con que esa ideologización de todos los sectores impide poder consensuar aspectos y llegar a un resultado final que pueda dar respuesta a las demandas que existen. ¿Es normal que se produzca este fenómeno? Bueno, hay dos situaciones que habría que ver en eso. Lo primero, que hoy día tenemos que los líderes del movimiento estudiantil están en una lógica fuera de la institucionalidad política, están fuera de los partidos políticos. Correcto. No han hecho una socialización y una entrada en el mundo público, en el mundo político, a través de lo que eran los canales normales e institucionales o tradicionales que habían en el país. Y por lo tanto, el discurso se articula desde la gestualidad y se articula desde la emocionalidad. Y en ese sentido, cuando los líderes al final aprenden a hablar, como bien dices tú, en una lógica de fuerte matiz ideológico, es que también aprenden a hablar en cuñas, aprenden a entregar la cuña. Hoy día veíamos, por ejemplo, a los dirigentes de la CONES, de la ACES, entregar su discurso y prácticamente estaban hablando en una lógica comunicacional que implicaba una reducción del discurso completo que ellos tienen en un análisis que pudiera ser mucho más complejo. La sobreideologización que tú hablas es, yo diría, en lo que podríamos llamar el nivel dirigencial. La base del movimiento estudiantil hoy día no está en una lógica sobreideologizada. Incluso te diría, son demandas de los sectores medios, de las clases medias ascendentes, que tienen expectativas de alcanzar vía educación, movilidad social. Y ahí la pregunta que me surge es cuál es el nivel de representación entonces que existen los dirigentes que hoy día están llevando la voz cantante con ese discurso ideologizado respecto de lo que realmente ocurre abajo de este movimiento, que son los estudiantes que hoy día, por ejemplo, dicen, si bien es cierto yo apoyo la causa, a mí me perjudica que el colegio esté en toma, a mí me perjudica que ese colegio esté cerrado porque no solo dejo de aprender, sino que probablemente en muchos de esos colegios que están cerrados
hay niños que tienen que recibir raciones alimenticias. O sea, es un efecto dominó de consecuencias que se produce. Por supuesto que La sí. falta de representación, ¿crees tú? O si hay o no falta de representación en los dirigentes respecto de los que realmente están ahí. Es que es la nueva forma de cómo hoy día se articula el sujeto juvenil. En el mundo juvenil hoy día se han producido cambios muy significativos en relación a lo que era el liderazgo tradicional. Podríamos decir el liderazgo tradicional o el liderazgo dirigencial era un liderazgo sólido, era un liderazgo en que los líderes se mantenían en el tiempo, tenían una lógica de una conformación con apoyo en las bases que estaba dado, por así dado, como una foto fija. Hoy día, por ejemplo, los líderes están en esta lógica líquida, es decir, están permanentemente en una situación de validación con sus asambleas, con asambleas que son parciales, ¿no? Que no son absolutamente abiertas ni masivas. Hoy día, por ejemplo, los niveles de votación que hay, por ejemplo, en las federaciones de estudiantes en las universidades, son tremendamente parciales. Cuesta muchísimo que lleguen al 40, al 45% porque hay una descomposición de la participación por la vía institucional. Y eso es un fenómeno país, ¿no? No es solamente un fenómeno que afecte al mundo de la participación universitaria o la participación secundaria. Y por otro lado, tenemos que los actuales dirigentes estudiantiles surgen en una lógica espontaneísta, surgen en una lógica que no está dada por una formación sistemática, y eso implica que el movimiento estudiantil hoy día se articula a través de la demanda. El problema es de cómo estos liderazgos logran sintonizarse también con la expresión de lo que podríamos llamar el gran contingente de estudiantes que están en los liceos y en las universidades. Vamos a entrar un poco en este libro del cual tú eres autor junto con Jorge Montalegre, y hay varios capítulos que vale la pena mencionarlos. Financiamiento de la educación superior, por ejemplo, hitos de un conflicto que está inconcluso, hablan del movimiento estudiantil del año 2011 en un ejercicio, dicen, del movimiento social en Chile. En fin, hay varios capítulos que me parecen bien interesantes, y lo que quiero preguntarte a partir de esta investigación, Sergio, es ¿cuán conectados con la realidad sientes tú que está la demanda estudiantil? ¿A qué apunto? Evidentemente a todos nos gustaría que fuera, ojalá mañana, este país con una educación gratuita y de calidad, y que todos no fuera un dolor de cabeza para las familias el tema del futuro de sus hijos. Pero lo que se pide hoy día, ¿es realmente posible en un país como Chile, con las condiciones económicas que tiene Chile en el corto plazo? Bueno, claramente se exacerbaron las expectativas y se dio un esquema de situación que no era el que el Ejecutivo había proyectado. Lógicamente, el hecho de que la reforma tributaria no pudiera alcanzar los márgenes a los cuales estaba proyectado implicó que un conjunto de expectativas hayan quedado vacías. Y eso, lógicamente, que genera malestares, genera incluso, podríamos decir, rabia directamente, en que cuando tú prometes el 70 o el 80% de los jóvenes estudiando con gratuidad y solamente puedes llegar a un 50% con situaciones además con bastante especificidad, lógicamente que has dejado un contingente fuera al cual se le hizo una promesa, se le entregó, por así decirlo, una expectativa que no se puede cumplir y que las razones tampoco han sido socializadas. No se ha hecho una pedagogía suficiente para explicar por qué no se ha podido cumplir con esa expectativa. En eso el gobierno ha fallado. Lógicamente, o sea, podríamos decir que hay temas comunicacionales, hay temas de desprolijidades, hay temas de falta de solidez en transparentar los mecanismos y los dispositivos por los cuales se va a hacer y se va a avanzar en lo que podríamos llamar un cambio de paradigma. Si se quiere cambiar la educación, el sistema educacional en el país, que va desde una lógica de una industria, una industria de la educación superior, por ejemplo, a una lógica de derechos, a una lógica de construcción de bienes públicos, eso implica una pedagogía e implica un sinceramiento, que eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero en un y eso no se ha tránsito hecho. en el tiempo, que yo me imagino que incluso cuando nosotros decimos han pasado 10 años,
un tránsito en el tiempo que puede ser muy superior a una década. Yo me imagino que los países que probablemente han hecho ese camino no se han demorado 10 años, sino que muchísimo más. Así es, y piensa tú también que están las contingencias político-electorales. Nosotros tuvimos en el gobierno de Sebastián Piñera tiene que asumir esta agenda de la reforma educacional, una reforma educacional que no era suya, que no era un tema que estaba en el ADN, ¿no?, de su gobierno, y tiene que asumirlo, y eso de alguna manera también implica un tiempo de latencia. O sea, no son 10 años lineales, son los 10 años de la política, y la política está en la lógica de la colaboración, pero también está en la lógica del conflicto. Hay un capítulo que a mí me parece especialmente interesante como tema, sin por supuesto decir que los otros también lo son, cuando se habla de gratuidad y equidad, que son conceptos que suenan parecidos, pero que claramente no son lo mismo. Y hay un concepto o una idea que se viene instalando hace mucho tiempo y es parte de los nudos de esta discusión de la reforma, que dice relación con que si la gratuidad realmente debe considerar a todos los estudiantes de este país, incluidos los más ricos, o considerando la realidad de Chile, la realidad económica, debiera priorizarse a aquellos que efectivamente no pueden pagarla porque los recursos no alcanzan para todos, que han sido un poco los discursos que uno escucha. En este capítulo de ese libro, ¿a qué conclusión llegan con ese aspecto? Mira, hay dos situaciones. La primera que yo diría es que cuando viene el cambio de paradigma, que es lo que está prometido en la reforma, de pasar a entender la educación como un bien público, como un derecho social, como un derecho de inclusión, de integración dentro de una identidad republicana y identidad país, lo que se quiere decir con la gratuidad y la equidad, independientemente que pueda parecer muy políticamente incorrecto decir de que el 100% de los estudiantes, por ejemplo, que están en la educación superior, debieran tener pagados sus estudios por el Estado, lo que se quiere decir detrás de eso es que al final el Estado, al proveer la inclusión y el derecho a la educación superior, está estandarizando, está homologando a diferentes sectores sociales. Ahora, eso no se puede hacer en estos momentos porque no hay dinero para ello. Y en estos momentos estamos hasta el quinto decil, ¿no?, en la educación superior. El gobierno había prometido llegar al decil 8, ¿no?, hasta el octavo decil, y claramente esa situación implica una gradualidad, y esa gradualidad nos lleva, por ejemplo, a ver que la actual promesa del Ejecutivo de terminar este gobierno con hasta el 60% de los jóvenes dentro de la gratuidad de la educación superior, incluyendo la educación técnica, eso implica un criterio de realidad. Ahora, el cambio de paradigma estaba en la expectativa, es decir, un hijo del gran empresario y el hijo del obrero van a tener garantizado un derecho social. Eso lógicamente implica una espalda dentro del erario nacional que podríamos decir no fue bien proyectada en la posibilidad de poder cumplir con esa expectativa. Por tu experiencia respecto de esta investigación y por los años que llevas vinculado a esto y además en tu condición de sociólogo, ¿qué sensación tienes respecto de qué es lo que va a pasar en los próximos, en el futuro más inmediato? Te lo pregunto porque ayer o esta semana más bien veíamos cómo los estudiantes dicen y van a la moneda y se estamos notificando de que esto se va a radicalizar. Las tomas ya comenzaron, hasta ayer en la noche había 9 liceos que estaban tomados otra vez, con el gobierno que insiste en esto que tú señalas de señalar que se avanza, pero no es lo suficientemente claro en explicar cómo se está avanzando y produce esta desilusión que en campaña señalan una cosa y en la realidad ponen otra. ¿Cuál es tu sensación ambiente de la temperatura que se va a vivir en los próximos meses respecto a esto que está pasando? Mira, por una parte está el tema de una ritualización de esta lógica del conflicto. Esto ya hay una instalación de un conflicto y tenemos un déjà vu de estos conatos, de estas situaciones de violencia, de estas situaciones de confrontación y una dialéctica que es muy repetitiva. Eso va a continuar. Vamos a tener una continuidad en el juego político. Piensa tú que tenemos elecciones municipales. ¿Qué están haciendo en estos momentos los jóvenes? Los jóvenes están instalándose en la agenda para que el tema también entre en el debate de las elecciones municipales del mes de octubre, donde el tema de la desmunicipalización, por ejemplo, de la educación secundaria, va a ser un tema central. Y por otro lado, esperamos que el Ejecutivo, que el Gobierno, a través de sus proyectos de ley,
pueda, a través de lo que prometió la ministra de ingresar ahora en el mes de junio, el proyecto, por ejemplo, de la educación superior y poner los énfasis en el tema de la desmunicipalización, en el tema de los secundarios, que pueda recuperar protagonismo en el manejo de la agenda. Hoy día los jóvenes están actuando por omisión, el Ejecutivo está actuando de manera reactiva. Entonces los jóvenes ven que hay un espacio y ese espacio lo están copando con un protagonismo que de alguna manera el Ejecutivo ha dejado abierto. Bien, Sergio, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros respecto del movimiento estudiantil, tus impresiones. Este libro, ¿dónde está disponible? Estoy pensando en quienes lo quieran obtener, chequear, porque además que es bien amigable porque no es lo insisto, no es un mamotreto como uno está pensado en una de estas investigaciones, es muy amigable, tiene además una letra, una forma de escritura que es muy comprensible. ¿Cómo se llega a en esta este momento está investigación? agotado, estamos pensando en la próxima edición y va a estar en todas las librerías, por cierto. Perfecto. Y es de las ediciones de la Universidad de Santiago. De la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias, Sergio, por haber venido. Que tengas una buena tarde. Gracias a ti, Verónica. Nos vemos.